Nos dijeron que la Biblia es la palabra de Dios. Nos dijeron que la leyéramos, que viviéramos según ella, que oráramos como nos enseñó a orar. Dijeron que era sagrada, dijeron que era verdad, pero también nos dijeron algo más, ¿verdad? Nos dijeron que nunca lo cuestionáramos. Nos dijeron que cuestionar la Biblia es blasfemia, que pensar por nosotros mismos es herejía. Y sin embargo, aquí estás. El algoritmo de YouTube te trajo aquí, a este canal, a este día. Has sido elegido. Elegido para pensar, elegido para cuestionar, y elegido para ver a través de la mayor mentira que nos han contado. Porque yo sé lo que no quieren que sepas. Sé lo que nunca te dirían sobre la Biblia. Nunca te dirán que la Biblia no revela a Dios al principio. Revela a Elohim. Pero, ¿quién o qué es Elohim? Nunca te dirán que Elohim es un término plural, una palabra que se corresponde con un nombre antiguo y prohibido. Anunnaki. Y si piensas que me lo estoy inventando, incluso Wikipedia, sí, Wikipedia, te ofrece una advertencia cuidadosamente redactada, revelándote exactamente lo que quieren que sepas sobre esto. ¿Por qué? Porque el miedo a que sepas la verdad es profundo. Esta advertencia no es una explicación, es una alerta. Una alerta de que están aterrorizados de que descubras lo que está oculto a plena vista. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué han trabajado tan arduamente para mantener esta verdad oculta de ti? Es hora de descubrir la historia desde el principio. Prepárate para ver el mundo y el cosmos de una manera que nunca imaginaste posible. Para entender la historia de los Anunnaki, debemos... Para entender la historia de los Anunnaki, primero debemos mirar al suelo bajo nuestros pies. La verdad, como resulta ser, siempre ha estado enterrada allí, oculta durante milenios, esperando a alguien lo suficientemente valiente para descubrirla. Todo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando una ola de exploración arqueológica barrió las ruinas del mundo antiguo en Mesopotamia, una tierra que ahora conocemos como el actual Irak. Lo que descubrieron en esas arenas reescribiría nuestra comprensión de la historia para siempre. Uno de los hallazgos más extraordinarios fue la biblioteca de Asurbanipal, en la antigua ciudad de Nínive. Más de 30.000 tablillas de arcilla yacían enterradas en las ruinas del palacio de este reino asirio, sus superficies grabadas con extrañas marcas en forma de cuña. Al principio, nadie sabía qué pensar de ellas. ¿Eran meras decoraciones? ¿Símbolos primitivos de un pueblo olvidado? ¿O algo más? Durante décadas, el misterio permaneció sin resolver. Entonces, eruditos como Sir Henry Rawlinson comenzaron a descifrar las inscripciones, y lentamente se levantó el velo de ignorancia. Estos signos, conocidos como cuneiformes, estaban lejos de ser aleatorios. Eran el lenguaje escrito de los antiguos Sumer, Babilonia y Acadia. De repente, el mundo antiguo comenzó a hablar. Sin embargo, lo que tenía que decir no era lo que nadie esperaba. Al principio, el contenido de estas tablillas parecía mundano. Listas de bienes, transacciones comerciales, acuerdos legales y decretos reales. Pero luego, más adentro en los archivos, surgió algo mucho más significativo. Eran historias. Historias de creación, historias de inundaciones, historias de reyes que gobernaron no por décadas, sino por milenios. A medida que continuaban las traducciones, los académicos se sorprendieron por lo familiares que sonaban estas narrativas. No eran solo historias, eran ecos de los mismos relatos que encontramos en la Biblia. Pero aquí está la clave. Estas historias eran más antiguas, mucho más antiguas. Precedían a la Biblia por miles de años y hablaban de algo que la Biblia no menciona. Estos textos no relataban de un único creador divino como lo hace la Biblia. En su lugar, hablaban de seres poderosos que vinieron de los cielos para dar forma al destino de la humanidad. Estos seres tenían un nombre. Los sumerios se referían a ellos como los Anunna, mientras que los acadios los llamaban los Anunnaki. Pero, ¿quiénes eran los Anunnaki? ¿Eran dioses, como sugieren los textos antiguos? ¿O podrían haber sido algo completamente diferente, algo más tangible, más real? ¿Qué revelan exactamente estas tabletas antiguas sobre ellos?
¿Cuál era su propósito aquí en la Tierra? Estas preguntas han atormentado a académicos, teólogos y buscadores de la verdad durante generaciones. Y sin embargo, como descubriremos, cuanto más profundo indagamos, más extrañas e inquietantes se vuelven las respuestas. La historia no termina con la biblioteca de Asurbanipal. Era solo el comienzo. A medida que continuaban las excavaciones de la antigua Mesopotamia, emergieron más tablillas e inscripciones, cada una agregando a un rompecabezas que todavía estamos esforzándonos por armar. ¿Qué secretos dejaron para nosotros? ¿Y por qué tantos de estos registros antiguos parecen converger en una verdad innegable? Que las historias más antiguas de la humanidad no son acerca de dioses en el sentido tradicional, sino sobre una conexión extraordinaria entre los seres humanos y seres de las estrellas. Es aquí, en estos textos antiguos, donde el misterio de los Anunnaki realmente comienza a desplegarse. Uno de los textos más asombrosos es la Epopeya de Gilgamesh, el relato mitológico más antiguo conocido en la historia humana. Narra las aventuras de Gilgamesh, un rey sumerio que se decía era parte humano, parte divino, un híbrido de hombre y Anunnaki. La epopeya habla de la búsqueda desesperada de Gilgamesh por la inmortalidad, un tema que refleja el anhelo eterno de la humanidad por trascender sus limitaciones mortales. Pero hay algo más profundo aquí. El relato no solo describe las luchas de Gilgamesh, revela un mundo donde los Anunnaki caminaban entre los humanos, gobernándolos como dioses. Sugiere que los Anunnaki tenían conocimiento sobre la vida, la muerte y los misterios de la existencia que deliberadamente ocultaron a la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué estaban protegiendo u ocultando? La epopeya de Gilgamesh se volvió aún más extraordinaria en 1872, cuando George Smith, un asiriólogo que trabajaba en el Museo Británico, realizó un descubrimiento revolucionario. Entre los fragmentos destrozados de las tabletas de arcilla, Smith descifró la 11ª tableta del Épico, una tableta que contenía una historia sorprendentemente similar al relato bíblico del Arca de Noé. Conocida como la Tableta del Diluvio, narra cómo los dioses, o más específicamente, los Anunnaki, decidieron destruir a la humanidad con un gran diluvio. Pero una figura Anunnaki, Enki, desafió este decreto. Enki, quien siempre había mostrado cierto favor hacia la humanidad, eligió advertir a un hombre llamado Utnapishtim. Sin embargo, la advertencia de Enki no fue dada directamente. La historia describe cómo se comunicó con Utnapishtim a través de un muro de juncos, instruyéndole a construir un arca lo suficientemente grande para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales. Utnapishtim siguió la guía de Enki y construyó el arca, escapando por poco de la catastrófica inundación que acabó con el resto de la humanidad. Las similitudes con la historia bíblica de Noé son innegables. Ambos relatos hablan de un hombre justo advertido de una inundación inminente, que recibe instrucciones divinas para construir un arca y tiene la tarea de preservar la vida. Pero hay una diferencia crucial. En la Biblia, un solo Dios tanto destruye como salva a la humanidad. Los roles de juicio y misericordia se fusionan en un solo ser omnipotente. En la epopeya de Gilgamesh, sin embargo, estos roles están divididos entre los Anunnaki. Enlil, el líder de los Anunnaki, es quien decreta la destrucción de la humanidad, considerándolos demasiado problemáticos para permitirles vivir. Enki, en contraste, actúa como protector y guía, desafiando la voluntad de los otros Anunnaki para asegurar la supervivencia de la humanidad. Esta división de motivos entre los Anunnaki agrega capas de complejidad a la narrativa. Nos obliga a preguntarnos, ¿eran los dioses del mito sumerio realmente benevolentes? ¿O estaban tan divididos e imperfectos como la misma humanidad? Lo que es aún más sorprendente es que este relato sumerio antecede la historia del diluvio de la Biblia por miles de años. ¿Podría ser que la historia bíblica de Noé sea una nueva versión, una reinterpretación del mito sumerio? Y si es así, ¿por qué la Biblia ocultaría la participación de múltiples seres y los reduciría a un Dios singular? ¿Qué podría haberse perdido o borrado deliberadamente en esta traducción?
Pero esta no es la única narrativa antigua de inundación que conecta a los Anunnaki con la supervivencia de la humanidad. Hay otro mito, uno que nos ayuda a armar este rompecabezas aún más. La épica de Atrahasis. En el Atrahasis encontramos otro relato de una gran inundación, que también precede el relato de la Biblia por milenios. La historia comienza con los Anunnaki cada vez más frustrados con la humanidad. A diferencia del marco moral de la Biblia, esta frustración tiene poco que ver con el pecado humano o la justicia divina. La humanidad, a los ojos de los Anunnaki, se había vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa y demasiado difícil de controlar. Por lo tanto, el diluvio no fue un acto de castigo ni de purificación. Fue un movimiento calculado para resolver lo que los Anunnaki veían como un problema práctico: superpoblación. Una vez más, Enki emerge como el protector de la humanidad. Desafía el consejo de los Anunnaki para advertir a Atrahasis, instruyéndole sobre cómo construir un barco capaz de preservar la vida. Es la misma estructura familiar: un hombre elegido, una advertencia divina, un diluvio y un arca para salvar a la humanidad. ¿Suena familiar? Es la misma historia recontada en la Biblia como el relato de Noé. Pero aquí está la diferencia crucial. En la Biblia se nos enseña a ver el diluvio como un acto de justicia divina. En las versiones sumerias es una decisión mucho más práctica, casi fríamente calculada. El diluvio no fue enviado por un Dios omnipotente para castigar pecados o limpiar la tierra. Fue un acto de control, una forma en que los Anunnaki mantenían el equilibrio y el poder sobre los humanos que habían creado. Estas similitudes entre la epopeya de Gilgamesh, el Atrahasis y la Biblia son demasiado sorprendentes para... Nos desafían a replantearnos no solo los orígenes de estas historias, sino las motivaciones de los seres que describen. Si los Anunnaki realmente desempeñaron un papel en la formación de la humanidad primitiva, ¿cuál fue su objetivo final? ¿Eran cuidadores, opresores o algo intermedio? Quizás la respuesta resida en otro artefacto antiguo, uno que ofrece un vistazo a la relación entre la humanidad y los Anunnaki. No a través del mito, sino a través de lo que parece ser un registro directo de la historia. Este artefacto, conocido como la lista de reyes sumerios, es una tablilla que une la brecha entre lo mundano y lo extraordinario. A primera vista, parecen nada más que un registro, una simple cronología de reyes y sus reinados. Pero oculto dentro de su texto, hay algo que desafía la explicación, algo que empuja los límites de lo que entendemos sobre el mundo antiguo. La lista real sumeria, a primera vista, parece ser poco más que un seco registro histórico. Enumera los reyes que gobernaron en Sumeria, sus nombres y la duración de sus reinados. Pero al leer más, algo extraordinario se vuelve claro. Los primeros reyes no eran como los gobernantes que conocemos hoy. Estos reyes reinaron por decenas de miles de años. Algunas dinastías duraron más de 200.000 años. ¿Cómo es eso posible? Estos no son números simbólicos, son precisos hasta el año, el mes y, a veces, incluso el día. Los estudiosos han intentado explicar esto de muchas maneras. Han llamado a los números metafóricos, simbólicos, incluso fantásticos, pero esas interpretaciones no concuerdan con la precisión de los registros sumerios. Recuerda, esta es la misma cultura que nos dio el minuto de 60 segundos, la hora de 60 minutos y el círculo de 360 grados. Estas eran personas obsesionadas con la precisión. Entonces, ¿por qué de repente abandonarían esa obsesión al registrar los reinados de sus reyes? ¿Podría ser que estos gobernantes no fueran humanos en absoluto, sino los propios Anunnaki? ¿Podría ser esta evidencia de seres cuyas vidas eclipsaron las nuestras? ¿Seres cuyo mandato se medía no en años o décadas, sino en milenios? Cuanto más profundizamos en estos textos, más claro se vuelve. Los sumerios no estaban escribiendo mitología, estaban registrando historia.
una historia de contacto con seres que venían de las estrellas. Pero si los Anunnaki eran reales, si realmente gobernaron sobre la humanidad en nuestros primeros días, ¿cuál era su propósito? ¿Fueron cuidadores benevolentes o fueron opresores? ¿Qué querían de nosotros? Las respuestas a estas preguntas están enterradas dentro de los textos, dentro de las historias que nos han sido transmitidas. Pero una cosa es segura: los sumerios creían que su civilización no era el resultado solo de la ingeniosidad humana. Creían que era un regalo, o quizás una carga, otorgado por los Anunnaki. Pero esta revelación nos lleva a una pregunta más profunda y perturbadora. Si los Anunnaki moldearon a la humanidad en el pasado, ¿podría su influencia aún perdurar hoy? ¿Y por qué se nos ha ocultado tanto de este conocimiento? Las respuestas pueden residir no solo en los propios textos, sino en lo que se ha hecho para suprimirlos. Durante siglos, la Biblia ha sido reverenciada como el relato definitivo de los orígenes de la humanidad, una revelación divina que ha dado forma al tejido espiritual y moral de innumerables civilizaciones. Pero como ya hemos visto, muchas de las historias fundamentales de la Biblia tienen sorprendentes paralelismos con relatos sumerios más antiguos, planteando una pregunta crítica: ¿y si la Biblia no es la fuente original? ¿Y si es una reinterpretación para servir a una nueva narrativa? Estas similitudes no son solo coincidencias, señalan una base compartida, una verdad más profunda incrustada en la memoria antigua de la humanidad. El gran diluvio y el arca, tal como se relata en el Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, son dos ejemplos donde las huellas de los Anunnaki son evidentes. Pero las similitudes no terminan ahí. Otras historias bíblicas, durante mucho tiempo consideradas como revelaciones únicas, encuentran sus raíces también en el mito sumerio, revelando un tapiz de influencia mucho más intrincado. Toma la historia de Adán y Eva. El Génesis nos dice que la humanidad fue creada del polvo por las manos de Dios, formada a su imagen. Pero en el mito sumerio de la creación humana, el proceso es mucho menos divino y mucho más científico. Los Anunnaki, insatisfechos con sus esfuerzos laboriosos para extraer los recursos de la tierra, decidieron crear una fuerza laboral. Usando su propio material genético y combinándolo con el de una especie local de primates, crearon a la humanidad, no como un reflejo de su gloria, sino como herramientas para el trabajo. Incluso la frase de la Biblia: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», refleja el tono colaborativo de las deliberaciones de los Anunnaki en los textos sumerios. ¿A quién exactamente se dirigía Dios cuando dijo «nosotros»? Y luego está la historia de Caín y Abel, uno de los primeros conflictos registrados en el Génesis. Caín, un agricultor, y Abel, un pastor, ambos presentan ofrendas a Dios. Cuando la ofrenda de Abel es aceptada pero la de Caín no lo es, los celos impulsan a Caín a cometer el primer asesinato. Pero esta historia también puede tener raíces en los mitos sumerios, donde una rivalidad entre dos hermanos, Enki y Enlil, representa ideologías opuestas sobre el futuro de la humanidad. Enki, el protector y aliado de los humanos, a menudo chocaba con Enlil, quien buscaba un control más estricto y castigo. ¿Podría la historia de Caín y Abel ser una reflexión de esta lucha cósmica, reimaginada para una audiencia bíblica? ¿Y qué hay de la historia de la Torre de Babel? El relato bíblico describe a la humanidad unida bajo un solo idioma, intentando construir una torre que llegue al cielo. Dios, descontento con su ambición, confunde su lengua y los dispersa por la tierra. Sin embargo, la versión sumeria ofrece un giro fascinante. La torre no era solo una torre. Podría interpretarse como un portal estelar, un dispositivo tecnológico avanzado que los Anunnaki utilizaban para facilitar la comunicación con sus estaciones celestiales. En esta versión, la confusión y dispersión de la humanidad no fueron causadas por un acto divino de humildad, sino quizás por los Anunnaki afirmando su dominio, asegurando que la humanidad no alcanzara más allá de lo permitido. Hay un texto mesopotámico que precede a la Biblia por cientos de años. Se llama Enmerkar y el Señor de Arata. Este texto narra una historia que los expertos identifican como la inspiración para el episodio de la Torre de Babel.
Incluso la palabra Elohim, que aparece en los primeros capítulos del Génesis, adquiere una nueva luz al compararla con el contexto sumerio. Como hemos discutido, Elohim es un término plural que a menudo se traduce como Dios, pero más precisamente significa dioses en plural, y algunos lo interpretan como los poderosos. Esto refleja la palabra sumeria Anunnaki, que significa aquellos que vinieron de los cielos a la tierra. Ambos términos describen un colectivo de seres en lugar de una deidad singular, lo que nos lleva a preguntar, ¿podrían los Elohim de la Biblia y los Anunnaki de la tradición sumeria ser el mismo grupo de seres, recordados y reinterpretados a través de diferentes prismas culturales? Pero aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Los textos sumerios son mucho más específicos que la Biblia cuando se trata de la naturaleza de estos seres. Los Anunnaki no eran omniscientes ni omnipotentes. Tenían personalidades, conflictos, motivos y limitaciones. Discutían entre ellos, cometían errores y finalmente abandonaron su dominio sobre la humanidad. Si los Elohim de la Biblia y los Anunnaki sumerios son realmente los mismos, ¿por qué se eliminaría esta complejidad y matices en la narrativa bíblica? ¿Qué propósito sirve retratar a un Dios singular y unificado en lugar de a un grupo de seres extraterrestres con defectos? Esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Por qué estas conexiones entre la Biblia y la mitología sumeria han estado ocultas durante tanto tiempo? ¿Estaban los autores bíblicos simplemente adaptando historias existentes para su audiencia? ¿O estaban reescribiendo deliberadamente la historia? Si es así, ¿quién se beneficia de esta revisión? Las implicaciones son profundas. Si el fundamento de la religión moderna está construido sobre reinterpretaciones de la mitología sumeria, entonces nuestra comprensión de la divinidad, la creación y el papel de la humanidad en el cosmos podría necesitar ser reexaminada. Y a medida que seguimos conectando estos puntos, se vuelve cada vez más claro que los sumerios no veían sus mitos como metafóricos. Creían que estaban registrando historia, una historia de contacto con seres que descendieron de las estrellas. Pero los sumerios no eran los únicos. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han transmitido historias de seres que descendieron de los cielos, trayendo conocimiento, poder y, en ocasiones, caos. Desde los dioses de Mesoamérica hasta las deidades del antiguo Egipto y los seres celestiales de la leyenda nativa americana, los paralelismos son innegables. Estas narrativas comparten una notable similitud con los relatos sumerios de los Anunnaki, seres avanzados que moldearon la civilización humana. ¿Podrían ser estos recuerdos fragmentados de una realidad compartida? Como hemos visto, los textos sumerios describen a los Anunnaki no como dioses abstractos, sino como seres tangibles, capaces de increíbles hazañas de tecnología y ciencia. Zecharia Sitchin fue uno de los primeros investigadores en armar este panorama más amplio, profundizando en las tablillas cuneiformes sumerias. En su innovadora serie Earth Chronicles, afirmó que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de oro, un recurso que necesitaban para sostener su planeta natal, Nibiru. Según Sitchin, ellos crearon genéticamente a la humanidad como fuerza laboral, combinando su ADN con el de los primates de la Tierra para crear una especie híbrida, nosotros. Aunque tal vez no estemos de acuerdo con todas las interpretaciones de Sitchin, su trabajo indudablemente nos acerca a descubrir la verdad. Su sugerencia de que la humanidad no fue producto de la creación divina o la evolución natural, sino de la bioingeniería deliberada, desafía nuestra comprensión de quiénes somos. Y si Sitchin estaba en lo correcto, las implicaciones son: asombroso. La existencia misma de la humanidad puede haber sido moldeada no por un deidad benevolente, sino por las acciones calculadas de colonizadores extraterrestres. Pero demos un paso atrás. Si los Anunnaki realmente intervinieron en la evolución humana, ¿dónde deja eso la idea de Dios? Los textos sumerios no mencionan a un único creador omnipotente. En cambio, describen un panteón de seres poderosos, cada uno con sus propios motivos y agendas. Y sin embargo, al relatar la narrativa de los Anunnaki,
Sitchin introduce a una figura conocida como Gal-Su, un mensajero misterioso enviado por el creador de todo. Gal-Su, afirmó Sitchin, intervino en momentos críticos de la historia de los Anunnaki, guiando a figuras como Enki para preservar a la humanidad y recordando a los Anunnaki que, en última instancia, debían responder a un poder superior. Pero aquí está el problema. El nombre Gal-Su no aparece en los textos sumerios originales. Es una interpretación, una que plantea más preguntas que respuestas. Si Gal-Su no existía en las tablillas cuneiformes, ¿significa eso que Sitchin estaba equivocado sobre el creador de todo? ¿O nos estaba señalando una verdad que se oculta entre líneas? Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que ha perseguido a la humanidad durante milenios. Si seres como los Anunnaki jugaron un papel en dar forma a nuestros orígenes, ¿dónde está Dios? ¿Existe una presencia divina en el universo? ¿Una fuerza más allá de lo físico que orquesta la vida y la conciencia? ¿O simplemente hemos confundido a seres avanzados con dioses, atribuyendo poder divino a lo que en realidad era superioridad tecnológica? La respuesta puede que no se encuentre solo en los textos. Puede encontrarse en los ecos de estas historias que persisten a través de las culturas. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos de los mayas, desde las leyendas de los zulúes hasta los mitos estelares de los pueblos indígenas de Australia, hay un hilo común: seres de los cielos interviniendo en asuntos humanos. ¿Eran estos seres los mismos Anunnaki descritos por los sumerios? ¿O formaban parte de algo aún más grande? Esta pregunta está en el corazón de la búsqueda del significado por parte de la humanidad. Nos obliga a enfrentar no solo la posibilidad de la intervención extraterrestre en nuestro pasado, sino la naturaleza de lo divino en sí mismo. Si fuimos creados por los Anunnaki, entonces, ¿qué hay más allá de ellos? Si ellos fueron los ingenieros de nuestra forma física, ¿podría haber aún una fuerza superior que nos dio nuestra chispa de conciencia, nuestro anhelo de trascendencia y nuestra capacidad de cuestionar? Quizás, como sugiere Sitchin con la mención de Gal-Su, hay un creador de todo, una fuerza más allá de los Anunnaki. Pero si eso es cierto, ¿por qué este creador permanece tan distante, tan oculto? ¿Por qué los textos antiguos, desde Sumeria hasta Egipto y la Biblia, hablan de dioses que son imperfectos, conflictivos y a menudo muy alejados de la perfección divina que asociamos con la idea de Dios? Esto nos lleva a un punto de giro crítico. Si los Anunnaki fueron reales, y si realmente moldearon el curso de la historia humana, entonces su historia no es solo sobre el pasado, es sobre el presente, es sobre lo divino dentro del universo, y lo divino dentro de nosotros. ¿Qué pasaría si la clave para entender a los Anunnaki y al creador de todo no reside en mirar hacia los cielos, sino en despertar la chispa divina que pudieron haber dejado atrás? Para explorar esta idea, debemos recurrir a uno de los mitos de creación más antiguos de Mesopotamia, el Enuma Elish, las 7 tablas de la creación. Este antiguo texto narra un momento profundo donde los Anunnaki sacrifican a uno de los suyos, un dios llamado Kingu, para dar vida a la humanidad. Según este mito, los humanos nacieron de una mezcla de la sangre del dios asesinado y la arcilla de la tierra. En este acto, la esencia de lo divino, la misma sangre vital de los Anunnaki, fue infundida en la humanidad. De manera similar, como ya hemos visto en el mito de Atrahasis, es la diosa Mami, también conocida como Belet Ili, Ninmah o Ninhursag, quien da vida a la humanidad. Se la llama la diosa madre por una razón. Ella combina la esencia divina de los dioses con la materia prima de la tierra para moldear a los primeros humanos. Si se han de creer las historias, la esencia divina no era algo ajeno a nosotros. Era parte de nuestra propia creación. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones. Si la chispa divina reside oculta dentro de nosotros, entonces sugiere que la humanidad no es meramente el subproducto de la ingeniería genética o la experimentación divina.
sugiere que la esencia de los Anunnaki, y quizás la esencia de la divinidad misma, existe en cada ser humano. No es algo que debamos buscar desde arriba o más allá. Es algo que debemos despertar dentro de nosotros mismos. Sí creo en Dios, pero no como un hombre sentado en un trono, ni como un superhéroe descendiendo del cielo. Creo en Dios como energía, como frecuencia, como la fuerza misma que anima el cosmos y sostiene toda la vida. Dios, para mí, no es un individuo, sino un campo de energía que permea el universo, conectando todas las cosas y todos los seres. Esta energía no solo existe en las estrellas y los cielos, sino también en lo profundo de nuestras almas. Lo divino no es algo que debamos adorar como separado de nosotros. Es algo que debemos reconocer como parte de nosotros. Esta comprensión se alinea con lo que muchas tradiciones antiguas de todo el mundo han preservado. Durante milenios, las culturas han hablado de la conexión entre la humanidad, el cosmos y lo divino. Han descrito maneras de trascender lo mundano, de alcanzar estados de conciencia donde lo divino en nosotros puede comunicarse con lo divino en el universo. Han reconocido que no estamos separados de las estrellas. Nacemos de ellas. Estas antiguas tradiciones nos recuerdan una verdad que la sociedad moderna ha olvidado en gran medida. Nos dicen que la divinidad no es algo confinado a templos, libros o reinos distantes. Está en el aire que respiramos, la luz de las estrellas y el latido de nuestros corazones. Al reconectar con esta esencia divina, podemos redescubrir no solo nuestro lugar en el cosmos, sino también el potencial ilimitado que yace dentro de nosotros. Si nos reconectamos con la chispa divina dentro de nosotros, podemos liberarnos de las limitaciones que se nos han impuesto, limitaciones de miedo, sumisión y división. Imagina un mundo donde ya no buscamos fuerzas externas para definir nuestro valor, donde nos unimos como especie y aprovechamos el potencial que ha estado latente dentro de nosotros durante milenios. Esto no es solo sobre comprender el pasado, se trata de transformar el presente y reclamar nuestro futuro. Al conectarnos con esta frecuencia divina, también nos conectamos con la historia de los Anunnaki a un nivel más profundo. Si nos dieron su esencia, si dejaron su huella en nuestro ADN y nuestra conciencia, entonces no somos solo sus creaciones, somos su continuación, su chispa, su conocimiento y quizás incluso sus defectos viven dentro de nosotros. Y esa chispa puede ser nutrida, despertada y expandida. Entonces, ¿cómo nos reconectamos con esta energía divina? ¿Cómo despertamos la chispa que ha estado oculta dentro de nosotros? Las respuestas están en la quietud, en la autoconciencia y en mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. Lo divino no es algo que se pueda alcanzar mediante la fuerza o la tecnología. Es algo que debe ser sentido, comprendido y alineado con. Está en los momentos de silencio cuando escuchamos el ritmo de nuestra propia respiración. Es en los momentos de asombro, cuando miramos el cielo nocturno y sentimos la expansión infinita del universo presionando contra nuestras almas. Los Anunnaki pueden haberse ido hace mucho tiempo, pero su influencia permanece, y quizás su mayor regalo no fueron los sistemas que crearon, ni las civilizaciones que moldearon, sino la chispa divina que dejaron oculta dentro de nosotros, un recordatorio de que la humanidad es más de lo que vemos en la superficie. Sin embargo, si esta chispa reside dentro de nosotros, si esta verdad es tan poderosa, debemos preguntarnos, ¿por qué ha estado oculta de nosotros durante tanto tiempo? ¿Por qué la Biblia, venerada como la guía suprema de la verdad y la espiritualidad, oculta este conocimiento? ¿Por qué reduce la complejidad de los Elohim, un término plural que refleja a los Anunnaki, a un Dios singular, ocultando la idea de seres que caminaron por la tierra, que gobernaron como reyes y dioses no porque fueran divinos, sino porque eran superiores? ¿Por qué no nos dice que el Dios que creó al hombre y luego caminó en el jardín del Edén, el que destruyó con el diluvio y dispersó a la humanidad en Babel, puede que no haya sido un creador todopoderoso,
sino seres con motivos propios? ¿Qué pasaría si la Biblia fue reescrita, no para revelar la verdad, sino para controlarla? Para consolidar las historias fragmentadas de los orígenes de la humanidad y reformarlas en una narrativa que servía a los intereses de quienes detentaban el poder? Después de todo, si a la humanidad se le enseñara que sus creadores eran seres de carne y hueso, imperfectos y falibles, ¿no perturbaría eso la autoridad divina de las instituciones religiosas? ¿No nos obligaría eso a cuestionar todo lo que nos han enseñado sobre Dios, la creación y nuestro lugar en el cosmos? Y no es solo la religión. ¿Qué hay de los gobiernos? ¿Por qué no hablan de los Anunnaki, de los textos antiguos y tablillas que revelan los primeros encuentros de la humanidad con estos seres? ¿Por qué no reconocen la posibilidad de que seres extraterrestres avanzados influyeron en el curso de la historia humana? ¿Podría ser que ellos también están interesados en mantenernos en la oscuridad? Los historiadores convencionales a menudo descartan la hipótesis de los Anunnaki, etiquetándola como pseudociencia o mito. Argumentan que estas historias son meramente simbólicas, reflejando la imaginación de los pueblos antiguos en lugar de eventos reales. Pero si eso es cierto, ¿cómo explicamos la consistencia entre culturas, el conocimiento avanzado de astronomía, la manipulación genética y el viaje cósmico incrustados en estos textos? Estas historias, repetidas en civilizaciones a miles de millas y años de distancia, sugieren más que imaginación. Sugieren memoria. Si la humanidad comprendiera sus verdaderos orígenes, si nos diéramos cuenta de que no somos solo terrícolas, sino algo mucho más grande, ¿qué significaría eso para los sistemas de control que dominan nuestro mundo hoy? Las religiones estaban destinadas a reconectarnos con lo divino, a enseñarnos sobre nuestra relación con Dios y el universo. Y sin embargo, la mayoría de las religiones refuerzan la idea de separación. Colocan a Dios en un trono distante, un ser al que adorar pero nunca verdaderamente comprender, a quien temer pero nunca cuestionar. ¿Qué pasa si ese trono no estuviera en los cielos, sino en la tierra? ¿Y si los dioses que gobernaban a la humanidad no fueran divinos en el sentido que nos han enseñado, sino seres superhumanos, gobernantes Anunnaki que manejaban conocimientos y tecnología avanzados que los hacían parecer como dioses para los primeros humanos? ¿Por qué tienen miedo de que sepamos la verdad? ¿Podría ser porque esta verdad despertaría algo dentro de nosotros, algo que ellos no pueden controlar? ¿Qué pasaría si los sistemas de poder, tanto religiosos como políticos, estuvieran construidos sobre la premisa de que la humanidad nunca debe conocer su pleno potencial, de que debemos permanecer desconectados de la chispa divina dentro de nosotros, de la energía que nos une al universo, de la verdad de quiénes somos? Si conociéramos la verdad, podríamos darnos cuenta de que no somos inferiores, ni estamos rotos, ni necesitamos salvación de una fuerza externa. Podríamos darnos cuenta de que ya estamos conectados con lo divino, que el poder para moldear nuestro destino no está en manos de dioses o instituciones, sino dentro de nosotros mismos. Que los sistemas de control, de miedo, de culpa, de sumisión, son ilusiones diseñadas para evitar que recuperemos lo que estaba oculto en nosotros desde el principio. Esta es la pregunta definitiva. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿Es que podríamos liberarnos de la idea de necesitar intermediarios para alcanzar lo divino? ¿Que podríamos dejar de buscar respuestas en reyes, sacerdotes y gobiernos y comenzar a buscar dentro de nosotros mismos? Si la humanidad realmente comprendiera sus orígenes, si entendiéramos que llevamos la esencia de lo divino, que somos, de alguna manera, descendientes de dioses, ¿qué tipo de revolución desataría eso? Quizás el mayor temor de aquellos en el poder es que la humanidad ya no se someta. Que dejaríamos de adorar los sistemas que ellos crearon y comenzaríamos a crear nuestros propios sistemas. Que dejaríamos de mirar al cielo en busca de salvación y comenzaríamos a encontrarla en la chispa divina dentro de nosotros. Este es el secreto que no quieren que sepas. Esta es la razón por la que se suprime la historia de los Anunnaki, por la que los fragmentos de verdad enterrados en textos antiguos son ridiculizados, ignorados o renombrados como simples mitos. Porque si supieras,
Si realmente entendieras, entonces los sistemas de poder y control que han gobernado durante miles de años se derrumbarían. Y tal vez eso es exactamente lo que debe suceder. Estas no son preguntas fáciles. Desafían todo lo que nos han enseñado, todo lo que creemos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Pero fuiste elegido para ver esto, para hacer estas preguntas, para explorar lo que otros tienen demasiado miedo de confrontar. Y una vez que tus ojos se abren, no hay vuelta atrás. Así que ahora la elección es tuya. Caminarás por este camino de descubrimiento. Buscarás las respuestas que nos han sido ocultas durante milenios. Porque esta no es solo la historia de los Anunnaki. Es la historia de ti. Es la historia de la humanidad. Y quizás sea solo el comienzo. Te invito a continuar tu búsqueda de la verdad eligiendo uno de los otros videos que aparecen en la pantalla para ti. Asegúrate de estar suscrito al canal y haber activado la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. No olvides compartir tu opinión en los comentarios para que podamos tener un debate saludable sobre el tema. Te veré en el próximo video.